El futuro llega este 26 de abril con una revolución que lo cambiará todo y va a acelerar aún más las transformaciones acá en la Tierra, porque Urano entra definitivamente en Géminis y viene a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida y el rumbo de la humanidad. Va a representar un salto cuántico a nivel tecnológico, a nivel de inteligencia artificial y en descubrimientos que van a revolucionar nuestra forma de entender la realidad. Pero este tránsito no solamente cambia lo externo, sino que viene a romper nuestras creencias de lo que es posible. Viene a abrir tu mente, te invita a conectar con lo inesperado, con la sorpresa, para que te abras al nacimiento de un nuevo yo y una nueva forma de vivir tu vida. Este tránsito está lleno de enormes oportunidades, pero también tiene grandes desafíos. Y en este video te voy a explicar qué implica a nivel personal, qué implica a nivel planetario, a nivel mundial, y por qué este tránsito marca una nueva era en la humanidad. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde te voy a hablar de la entrada definitiva de Urano en Géminis, que viene a acelerar los cambios en el planeta de una manera que yo no sé si estamos preparados. Porque lo que en las películas de ciencia ficción se veía como algo lejano, Urano en Géminis, en los próximos 7 años, va a ser que se vuelva algo real, presente. El mundo de ciencia ficción va a estar ocurriendo acá, ahora. Urano en Géminis va a acelerar aún más los cambios que están ocurriendo en la Tierra. Urano en Géminis viene a darnos un regalo que para mí es lo más lindo. Amo hacer este video. Lo preparé, me demoré horas preparándolo porque amo esta información. Y lo que más me gusta a mí es lo evolutivo, lo psicológico. Es entender que Urano en Géminis es un regalo que la vida nos da para desprogramar nuestra mente y nuestros sistemas de creencia. Quiero comenzar con eso. Después lo voy a ir desarrollando. Pero quiero que entiendan, estamos en el 2026, en un parto, un nuevo comienzo, vamos a hacer lo desconocido. Y todavía hay una parte dentro de nuestro ser, un personaje, una identidad, un constructo nuestro que está resistiéndose al cambio. Si no nos resistiéramos al cambio estaríamos súper contentos con todo lo que pasa, pero yo me conozco a mí mismo y me escucho mis quejas y veo todo lo que ustedes escriben y veo queja, que cuando se pone tranquilo, que cuando se va a calmar, etcétera, etcétera, y veo una resistencia y miedito a lo nuevo. Bueno, Urano en Géminis nos va a ayudar a ablandarnos, a hacernos más flexibles para lo nuevo. Es una energía que te da adaptabilidad. ¡Qué hermoso! Necesitamos adaptabilidad para un mundo de mucha transformación. Pero Urano en Géminis también lo que te va a dar es una facilidad para desprogramarte y dejar de identificarte con el relato mental. El relato mental construye realidades. Esto me gusta, esto no me gusta, esto soy yo, o nadie me quiere, o no me va a resultar, bla, bla, bla. El relato mental, Urano en Géminis es una energía que nos ayuda a liberarnos. Ustedes se acuerdan, yo les he dicho que existe un triángulo que está ocurriendo en el cielo, una alineación entre Urano, Plutón y Neptuno, que está Saturno también ahora, que es una elevación de conciencia. Es como que realmente en estos años, esto va a estar como hasta el 2030, es una alineación muy armónica que nos permite dar saltos cuánticos, soltar, sanar, liberar, transformar, dejar ir, volver a lo esencial. No es mejorar, es sacarme capas que me impiden expresar quién soy yo. Y hay una energía que permite sanar patrones que están en mi linaje hace generaciones o que mi alma arrastra hace mucho tiempo. Hay una energía acelerada de sanación. Bueno, la entrada de Urano en Géminis va a ayudar a que todo esto sea más fluido todavía. Entonces, ¿cómo se va a ordenar este video, mi gente? ¿Cómo se va a ordenar? Primero voy a hablar de lo que significa la entrada de Urano en Géminis a nivel personal, para ti, para mí, a nivel de seres humanos, ¿ya? Después voy a hablar de lo que significa la entrada de Urano en Géminis a nivel mundial, a nivel planetario.
Sagitario. Y prepárate porque voy a hacer un siguiente video donde voy a hablar del efecto de Urano en Géminis para los 12 signos. Así que atente y atento que ya se viene ese contenido en pocos días en el canal de YouTube. Entonces, Urano en Géminis nos habla del despertar de una nueva inteligencia, una nueva conciencia, una nueva forma de ver el mundo. De cierta manera, cómo entendemos a nivel mundial la realidad, cómo entendemos a nivel tecnológico, a nivel filosófico, vamos a darnos cuenta realmente que no lo entendíamos del todo. O sea, quizás nos vamos a enterar, o van a aparecer descubrimientos, o van a aparecer cosas en la Tierra que nos van a hacer, que nos van a volar la mente. Pero también, más allá, lo que esta nueva inteligencia quiere es que una forma de entender, de comprender, de pensar que surge más desde tu yo esencial, desde algo más elevado en ti, pueda tener más espacio. No simplemente la mente rumiante, negativa o asustada, o que va al futuro, sino una mente que representa una inteligencia superior que te conecta con lo divino. Se expresa a nivel mental. ¿Ya? A ver. Urano entró en Géminis el año pasado, estuvo algunos meses, después volvió a Tauro. Ahora, el 25 o 26 de abril, dependiendo en qué lugar de la Tierra estén, pero generalmente el 26 de abril, Urano entra en Géminis y se va a quedar hasta el 2033. O sea, tenemos un montón de años. ¿Qué significa la energía de Urano? Partamos con eso. ¿Qué es Urano? Un planeta hermoso y maravilloso. Urano es el rayo que baja nueva información, que baja una nueva conciencia. Urano es un arquetipo, un planeta que nos conecta con lo que va más allá de la realidad, con lo que va más allá del juego, con la Matrix. Imagínense que nosotros estuviéramos dentro de una simulación, un juego de la realidad que tiene un límite. Pero hay ciertos planos de conciencia que están fuera de esta realidad. Urano, junto con Neptuno, lo hacen de manera diferente. Urano nos conecta con lo que va más allá de esta realidad y permite que nueva información baje. Una conciencia que revoluciona cómo entendemos el mundo. Por eso la energía de Urano nos conecta con lo nuevo, con lo original, con lo disruptivo y con el futuro. Trae nueva data. Ese es el eureka. Es cuando en la Tierra, por ejemplo, a alguien se le ocurre una idea o inventa algo y bajó un rayo de donde básicamente se descargó algo nuevo. Y generalmente cuando baja nueva data en la Tierra, no le llega solamente a una persona, le llega a varias personas a la vez. Eso es Urano. Pero Urano no solamente es eso. Es una energía que te dice, reinvéntate. Es una reinvención creativa. Urano te dice, mira, tú eres mucho más de lo que crees que eres. O sea, tú estás súper condicionado, yo soy así, esto me gusta, esto no me gusta. Y Urano te dice, Urano se muere de la risa. Te dice, tú no tienes idea quién eres. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado en su vida que dicen, eso no me gusta, eso lo detesto, y años después se sienten súper, les gusta? Dicen, wow, yo pensé que no, que eso no me iba a gustar nunca y me doy cuenta que me encanta. Eso es la energía de Urano, diciéndote tú no tienes idea quién eres, te invita a reinventarte. Urano también es una energía que quiere romper con lo antiguo. Quiere romper con lo antiguo que ya cumplió su ciclo. Urano también tiene que ver con el permitirnos ser diferentes, mostrarnos diferentes a los demás, mostrar nuestra originalidad, lo que nos hace únicos. Y también muy importante, Urano tiene que ver con nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías. Ahora, ¿qué pasa? Que en los últimos casi 8 años, Urano ha estado en Tauro. Y eso no es muy cómodo. Urano no se siente cómodo en Tauro y la energía de Tauro no se siente cómoda con la energía de Urano. ¿Por qué? Porque Tauro es un signo lento, denso, de materia. No denso porque sea denso de pesado, sino porque Tauro representa lo más sólido del elemento tierra, lo más sólido de la materia. Tauro representa lo que más cuesta que cambie porque tiene inercia, porque tiene resistencia. ¿Me entienden? Yo una gran roca no la puedo cambiar rápidamente. Tienen que pasar no sé cuántos miles de años para que esa roca se vaya volviendo arena. ¿Me entienden? Entonces eso es la energía de Tauro. Entonces cuando llega la energía de Urano y llegó a revolucionar la materia, generó mucha crisis. Ni hablar de temas económicos.
ojo, irrupción de nuevas tecnologías, tiene que ver con todo el tema de los criptos, ¿me entienden? Tiene que ver también con cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar lo que pasó en 2020, cómo la materia se rompió el plano de realidad con Urano entrando en Tauro. Pero lo que les quiero decir que Urano en Tauro fue una posición que de cierta manera a todos nos descolocó porque nos generó mucha inestabilidad en algo que nosotros consideramos que era algo muy sólido. En cambio, la entrada de Urano en Géminis es un match. Un match. ¡Ting! Me gusta. A Urano le encanta entrar en Géminis. Dice, aquí yo me siento súper feliz. Y la energía de Géminis dice, a mí me encanta Urano. ¿Y qué es lo bueno y al mismo tiempo peligroso de esta unión? Que estos dos locos se van a volver locos. Porque Géminis representa la mente del pensamiento, la mente que quiere emprender, entender y comprender. Tiene que ver con la comunicación y la información, tiene que ver con el mundo del pensamiento, la idea, y tiene que ver con lo sociabilizar, conectar con otras personas, la interacción, y tiene que ver con la capacidad de unir conceptos. La energía de Urano en Géminis hace que todo se acelere más. Urano en Tauro provocó cambios, muchos cambios, pero los cambios eran más lentos y eran más disruptivos. Cambio Urano en Géminis hace que se produzcan muchos más cambios, mucho más acelerados y que incluso de repente ni siquiera nos resistamos tanto a ellos, sino que pasan. Un nuevo cambio, un nuevo descubrimiento, una nueva IA, un nuevo robot, no tengo idea de lo que va a pasar, una nueva forma de medio de transporte, una nueva forma, una nueva red social. Como que los cambios se van a ir produciendo de manera muy acelerada. Por eso decimos que va a acelerar todos los cambios la entrada de Urano en Géminis. Ni hablar que la entrada de Urano en Géminis, se potencia aún más porque Plutón está en Acuario. ¿Y qué va a pasar? Miren, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, de aquí al 2030, esos dos están haciendo un trígono, una línea azul en el cielo. Estos dos se van a potenciar. Entonces, ¿qué significa esto? Que la energía del cambio, de la revolución, revoluciones sociales, revoluciones tecnológicas, revoluciones en la forma de pensar, se van a acelerar un montón. Ya, antes de continuar, mensajes. Urano en Géminis tiene que ver con aprender cosas nuevas, con estudiar algo que te entretenga y que te encante. Y te vengo a recordar que tengo un curso gratuito de astrología. No sé si tú lo sabías, tengo un curso gratuito de introducción a la astrología. Así que te lo voy a dejar en el link. Un curso gratuito de introducción a la astrología. Este curso gratuito de introducción a la astrología te voy a enseñar qué son los planetas, qué son los signos, qué son las casas. Te voy a hablar de la historia de la astrología. Te voy a explicar un montón de cosas para que no te quedes simplemente con lo superficial de las redes, que en las redes también... Bueno, no vamos a decir todas las tonteras que se dicen en las redes. Aquí vas a tener información seria, astrológica, en un curso completamente gratuito. Así que también te quiero pedir que dejes un like y que compartas. Y que me digas qué es lo que crees tú que más se va a cambiar y revolucionar en tu vida. Si te gusta, si no te gusta, si estás asustada, no estás asustado, si estás así expectante ante la energía del cambio o te da miedito. ¿Ya? Y un mensaje más. Para aquellas y aquellos de ustedes que quieran estudiar astrología, digan, no, ¿saben qué? Ahora que entro en Géminis, he decidido que quiero estudiar astrología. Les comento que mi formación de astrología online, que la pueden comenzar cuando quieran, que tiene 90 horas de clase grabada, pero todos los meses tienes clase conmigo y con los profesores de la escuela en vivo y en directo, donde respondemos tus dudas, analizamos casos, hay tutores. Todas las dudas que tengas las puedes mandar y te las respondemos por mail. O sea, vas a estar súper acompañada y también vas a tener práctica con tus compañeras y compañeros. Está con un 20% de descuento. Es la formación más completa que existe de astrología psicológica y terapéutica, donde hay parte de terapia floral, hay astrología infantil, de todo. ¿Ya? Eso. Vámonos. Primera sección. ¿Qué significa esto a nivel personal? ¿Qué significa esto a nivel personal? Una nueva forma de pensar. La mente como territorio que se revoluciona. ¿Te puedes abrir a que no sabes nada? Solo sé que nada sé. ¿Te puedes abrir que tu forma de entender el mundo, tu forma de decir lo que es bueno, lo que es malo, tus sistemas de creencias están absolutamente limitadas y te quedaron chicas?
chicas, tu mente te quedó chica, toda tu creencia te quedó chica. Esta revolución, esto es un regalo, vuelvo a repetirlo, es un regalo. Porque nuestra forma de pensar, nuestro sistema de creencias que viene heredado de nuestra infancia, de nuestra familia, nuestra sociedad, siguen estando muy fuertes en todas nosotros. Y hay algunas personas que lo hemos trabajado más, otros que lo han trabajado menos, no importa, está en este sistema de creencias. Y este rayo uraniano viene a romper ese sistema de creencias y esa forma de pensar. Porque la mente crea realidades. Volvamos a otro concepto, que yo lo he dicho en un montón de otros videos, pero lo voy a decir acá porque es muy ad hoc. Transurfing, algo muy Urano Géminis, que tiene que ver con entender cómo nos vamos moviendo en líneas de tiempo, cómo el futuro es móvil y podemos ir jugando con distintos movimientos en línea de futuro. ¿Cuál es un principio fundamental? Las líneas de futuro que se te despliegan a ti están absolutamente condicionadas a lo que tú crees que es posible. Si yo creo que nadie me va a querer, voy a traer líneas de vida donde nadie me quiera. Donde voy a tener conflictos en las relaciones que me demuestran que nadie me quieran. Incluso si llega alguien, yo no lo voy a creer realmente. Estoy condicionado. Si una parte mía tiene una creencia de escasez y que nunca voy a ser abundante, voy a irme a líneas de vida donde no puedo ser abundante, ¿me entienden? Y ahí está la trampa, porque entre más lo pienso, más deseo salir de ahí, pero como tengo tan fuerte esa emoción y ese arraigo, ¡fum!, lo atraigo. Urano en Géminis te viene a decir, mira, rompe ese sistema de creencia mental para que te abras a que existen infinitas posibilidades. El campo cuántico es infinito. Y eres tú con tu mente el que limita. Hay una inteligencia superior. Urano en Géminis también te dice, pon a tu mente al servicio de la inteligencia superior para que se exprese a través de ti. ¿Qué te puede mostrar este tránsito? Que ya no puedes seguir pensando como antes. Que ya no puedes sostener más ciertas visiones de la realidad y entendimiento de la realidad que te quedaron chicos, son obsoletos. No te permiten experimentar una nueva forma de vivir. Una reinvención creativa en todos los niveles que está pidiendo 2026, 2027, 2028. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Urano y Géminis son insights. Es como, wow, me doy cuenta de esto, wow, me doy cuenta de esto otro. Es como, van a caer muchas fichas. ¿Ya? Urano en Géminis significa que tienes permiso para cambiar de opinión. O sea, si estuviste durante muchos años sosteniendo una forma de pensar, Urano en Géminis te dice, cambia de opinión. Entonces te va a permitir liberarte de lo heredado, de lo condicionado, de los pensamientos automáticos. Me estoy adelantando, pero lo voy a decir. ¿Cómo aprovecho más esta energía? Esto va a ser clave, gente. Esto va a ser clave. Urano en Géminis, en esta revolución de la mente. Hay un libro de Krishnamurti que yo amo, que se llama Freedom of the Mind. Pero cualquier libro de Krishnamurti va a servir. Donde nos explica cómo nuestra mente nos limita. ¿Cuál es el secreto para aprovechar la energía Urano en Géminis? Meditar. Meditar. No para poner la mente en blanco. La energía de Urano da conciencia. Géminis es el pensamiento. Conciencia de mi pensamiento. Darme cuenta qué es lo que pienso. Y decir, ¿saben qué? Yo ya no creo esto. Esto es un relato. Este es el relato de mi antiguo personaje. Pero yo ya no soy ese. Para empezar a soltar eso. Si ustedes hacen esto, encausan la energía de Urano en Géminis. Si no lo hacen, la energía de Urano en Géminis muestra la sombra, que ya se las voy a explicar después. Entonces, ¿qué te invita la energía de Urano en Géminis? Te invita a cuestionarlo todo. Cuestionar lo que te digan los demás, pero también sobre todo cuestionarte a ti. Cuestiónate tu relato. Yo soy así, yo pienso, esto me gusta, esto no me gusta, yo no sirvo para esto, yo quiero la vida de esta manera. Quizás no quiero la vida de esa manera que yo creía que la quería, ¿me entienden? Esto se puede, esto no se puede. Se puede muchas más cosas de lo que creemos. Entonces, esta energía Urano en Géminis puede traer una mente más libre, más creativa, más brillante, más rápida, más abierta a nuevas posibilidades y más libre de dogmas. Ya les digo, Urano en Géminis viene a romper los dogmas. Y eso me estoy adelantando a lo que va a pasar más adelante a nivel social. Pero esa es la gracia de Urano en Géminis. Que pueden surgir nuevas
formas de ver el mundo, nuevos informes políticos. Dios mío santo, por favor, que salgan de la izquierda a la derecha. O sea, eso está súper obsoleto, la izquierda a la derecha. Necesitamos una nueva forma de entender la humanidad, la ecología, el bienestar, una nueva forma de pensar. Urano en Géminis da la posibilidad para eso. Pero para que tú, que capaz que seas tú la persona que inventa una nueva forma económica, una nueva forma política, para que eso pueda surgir, para que esa idea pueda surgir, tienes que dejar de creer en tus relatos dogmáticos, o de izquierda o de derecha. Porque ahí te quedas atrapado en el pasado. O sea, ni la izquierda ni la derecha funcionan. O sea, necesitamos algo nuevo. Eso es lo que te dice Urano en Géminis. Necesitamos algo nuevo. Algo nuevo. ¿Ya? Y aquí voy a hablar del segundo punto, que para mí es lo importantísimo Urano en Géminis. Importantísimo. Urano en Géminis representa la energía de la sorpresa. El permitirnos sorprendernos. Una amiga, hace como 3 semanas me contó esto. Mi amiga me dijo, me sorprendí mucho con mi hija. La hija tiene como 5 años. Se estaba yendo a dormir y de repente le viene un ataque de risa y está súper contenta. Y yo le pregunto a mi hija, ¿por qué te estás riendo? Y la hija le dice lo siguiente, mamá, porque no sé qué va a pasar mañana. Qué entretenido, qué divertido que la vida nos sorprenda. ¿En qué minuto perdimos eso, gente? ¿En qué minuto perdimos eso? ¿Por qué lo perdimos? ¿En qué minuto la sorpresa, el no saber qué va a ocurrir, se convirtió en algo que nos aterra, que nos asusta, que hace que queramos estar atrapados en lo conocido? O sea, ¿qué nos dice esto de los niños? Porque yo me puse a pensar de niño y decía, si yo también al día siguiente, la sorpresa, lo nuevo, lo desconocido, era algo que me encantaba. ¿Por qué lo perdí? Bueno, vamos a entender hoy día por qué lo perdimos. Pero yo quiero que entendamos algo, me voy a ir en la volada, ¿ya? El todo, el todo, el todo. Yo tengo una sensación de que nosotros somos parte del todo y venimos como a encarnar una experiencia para recordar que somos el todo. Pero el todo lo sabe todo. El todo se puede sorprender. El todo puede vivir la experiencia de la sorpresa, la unidad, el todo. Realmente no. Entonces, ¿dónde el todo vive la experiencia de la sorpresa? Encarnando. Encarnando, olvidándose que soy el todo, me puedo sorprender. Entonces, parte de la experiencia encarnativa humana es la sorpresa. Es un regalo encarnativo. Es un regalo encarnativo. Y aparte la energía de la sorpresa tiene algo, un regalo muy importante que darnos a los adultos. La sorpresa, si yo estoy abierto a la sorpresa, significa que hay una energía más adaptativa en mí, más flexible en mí, que me permite ser menos rígido, ser menos estructurado, menos condicionado. Cuando yo estoy más abierto a la sorpresa como energía, me identifico menos con la seguridad, con la realidad y con mis pensamientos repetitivos. Estoy más abierto a lo que el ego considera que es bueno o malo, porque yo digo, no, esto tiene que ser así, pero de repente, uy, me llevo la sorpresa que pasó lo que yo no quería que pasara, y resulta que no fue tan malo. O fue incómodo, pero me dio un tremendo regalo. ¿Y qué te da la sorpresa? Es que esto Urano en Géminis, mi gente. Esto Urano en Géminis. La sorpresa te rompe tu cajita de posibilidades y te hace darte cuenta que existen cosas que tú no puedes pensar, que tú no puedes prever. Te abre a muchas más posibilidades. Eso es Urano en Géminis, una energía que nos ayuda, nos va a ayudar a todos a que nos dejemos sorprender.
¿Cuándo perdimos el amor por la sorpresa? Porque era una energía fundamental, esencial del ser. Estaba el todo encarna y en los niños el todo se expresa en todo su potencial, pero son nuestros miedos, los traumas, las heridas, todo eso es lo que nos fueron bloqueando, hicieron que nos desconectáramos de lo que éramos. En realidad todo el proceso evolutivo es volver a ser lo que somos. Simple. Pero, ¿qué pasó? Que cuando éramos niños ocurrieron sucesos dolorosos que no vimos, no previmos. Pasaron cosas, un accidente, el divorcio de nuestros padres, un castigo, algo, trauma, que hizo que nosotros asociáramos la sorpresa a que ocurran cosas dolorosas. Al dolor, a la pérdida de control, al abandono. El ego, el ego, llámese tu personaje, tu identidad, el relato que siempre tienes, asocia lo inesperado con el sufrimiento. Porque en algún minuto lo inesperado fue devastador para ti. Entonces, no lo quieres. ¿En qué energía se refugia nuestro ego? Por ejemplo, en Cáncer, quiero hogar, quiero familia, quiero refugio. O en Capricornio, estructura, reglas, normas. Hay un montón de energía, etc. Y rechaza las energías del cambio y la sorpresa. O la energía de Acuario, o la energía de Urano, o la energía de Escorpio, el Plutón, que tienen que ver con muerte y transformación. Y también nuestro ego rechaza el fuego. El fuego. Y hablar de fuego no es trivial. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando en el otro lado del zodiaco en este minuto? Que hay mucha energía de Aries. Y que Saturno y Neptuno están en Aries. Está activado los Aries. Y a nuestro ego no le gusta nada Aries. Porque Aries significa salir a lo desconocido. Comenzar una nueva etapa, ser valiente, avanzar en un lugar donde no tengo idea de lo que hay. Y para la energía de fuego, que en realidad es la pasión de estar vivo, el fuego es el amor por la vida, es la pasión por la vida, es la alegría. Nuestro ego no lo quiere. ¿Y eso qué genera? Mucha rabia. Mucha rabia. Aquí quiero hacer un paréntesis. La rabia de estos días y de abril la podemos causar a otras personas, pero la mayor rabia que tenemos, ¿saben cuál es? Es que el personaje antiguo que me condicionó me está quedando absolutamente chico. Me está quedando chico. Y hay una parte de nosotros que está enojada con rabia, que es la parte esencial. La parte esencial le está diciendo a esa parte antigua, déjame en paz. Pero esa parte antigua, ese yo antiguo, esa identidad, no quiere dejarnos en paz. Porque tiene terror de ir a lo nuevo. Porque quiere quedarse en lo conocido. Quiere quedarse en los mismos dramas, en las mismas historias repetitivas, en los mismos problemas de escasez, de abandono, de amor y no merecimiento. Entonces, ¿cómo tu personaje antiguo te trata de frenar? Con pensamientos, con miedo, atrayendo la misma situación. Entonces, el enojo que tenemos realmente lo podemos proyectar afuera, a otras personas, a las situaciones, pero en realidad el enojo que tenemos es porque hay una parte nuestra que le quiere poner un límite a ese yo antiguo. Ahí está la batalla interna psicológicamente. No sé si me logran entender. Para que vayamos más en lo profundo. De no simplemente, en la energía de Aries vas a pelear y discutir. No. Obviamente vamos a tener que atravesar obstáculos para salir adelante. Pero hay una batalla interna a nivel psicológico que está ocurriendo ahora en este periodo. Y la entrada de Urano en Géminis nos va a ayudar en ese proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo permito que esto suelte? ¿Cómo yo permito que esto suelte? Mirando los miedos y el dolor que tiene mi personaje antiguo. Siendo valiente para mirar lo que más me duele sentir, porque el personaje antiguo te tira miedos, porque va a doler. Entonces tú accionas. Entonces, ¿por qué no me meto a ver el miedo y el dolor? Ahí se produce el espacio para la liberación y la creatividad. Ya, bueno, volvamos. Entonces, la sorpresa, la energía de la sorpresa es una clave evolutiva. Nos arranca de la repetición, nos saca de lo conocido, nos enfrenta a lo todavía no vivido. Es la energía de la sorpresa lo que nos va a dar libertad. A veces la sorpresa es maravillosa, otras veces es dolorosa. Pero también yo quiero decir algo. ¿De dónde sacaron ustedes que la experiencia en la Tierra tiene que ser solamente felicidad y amor?
O sea, ¿creen ustedes que hay un error realmente acá? ¿Ustedes creen que cuando uno se enamora y la relación se rompe o cuando fracasa, todo eso son experiencias erradas? ¿No son parte de la experiencia humana? ¿O quieren que mejor vivir una vida así aburrida, tranquila, sin dolor? Cuando me equivoco, aprendo. Cuando me equivoco, veo mis miedos, mis inseguridades y voy descubriendo que soy mucho más de lo que creía que era. Cuando vivo una relación y me rompen en el corazón, ¿qué es lo que hago? Hay una oportunidad para sanar mis propias heridas que vienen de la infancia. O sea, la vida aquí no es simplemente diversión, ¿me entienden? Todas las experiencias son válidas. Lo que pasa es que nosotros rechazamos ese tipo de experiencia. Y Urano en Géminis también es algo muy interesante porque Géminis es la dualidad. Y Urano en Géminis nos invita a mirar la dualidad desde una perspectiva que no la hemos visto antes. Entonces, Urano en Géminis es abrirnos a la sorpresa. ¿Qué va a activar Urano en Géminis en todos nosotros? La curiosidad. Urano en Géminis es una energía de mucha curiosidad. Como la curiosidad que tenían los niños. ¿Se acuerdan los niños? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto otro? ¿Y por qué? Y los niños con los ojitos abiertos, sorprendiéndose por la vida. Y perdimos esa sorpresa por la vida. Urano en Géminis nos viene a traer esa sorpresa. Urano en Géminis también, obviamente, va a potenciar, te va a hacer que te den ganas de estudiar algo nuevo y de aprender algo nuevo. Algo que te dé curiosidad, algo que revolucione tu mente, algo que, yo idealmente, Urano en Géminis, algo también que me dé herramientas para el futuro de lo que viene, para el futuro de la humanidad. ¿Qué además va a traer Urano en Géminis a nivel personal? Nuevas formas de comunicar y enseñar. Urano en Géminis viene a abrir tu quinto chakra. Te dice, oye, hablemos. ¿Por qué estas trabitas que tenemos para expresarnos, por qué no las liberamos? Urano en Géminis te va a traer ideas originales. Te va a permitir asociar conceptos con una rapidez tremenda. ¿Saben qué te va a decir Urano en Géminis? Esto lo más anti-Virgo. Ya, los Virgos van a decir, no. Pero, ¿por qué? Porque los Virgos tienen que sentirse súper seguros para atreverse a hacer algo. Urano en Géminis te va a decir, mira, atrévete a hacerlo sin estar perfecto, listo. Hazlo. En la experiencia vas a aprender. Y también, como les dije antes, Urano en Géminis representa te da permiso para cambiar de idea. Puedes cambiar de idea. Urano en Géminis a nivel personal también tiene algo interesante. Es una apertura social. Es una apertura a nuevas amistades, nuevos grupos, nuevos colectivos. Recuerden, la energía de Acuario, estamos en un ambiente muy de aire, y aire es lo social, Plutón en Acuario, una revolución social que viene de nuevos grupos de comunidad y nuevos colectivos, todos por una misma causa. Urano en Géminis ayuda a eso. ¿Por qué? Porque te ayuda a conocer gente distinta. Que lo que entiendan, la energía a partir del 26 se abre a conocer nueva gente. Y potencia lo grupal y lo colectivo. Y también, esto es muy importante, Urano en Géminis, ¿qué otro regalo nos da? Nos da la capacidad de escuchar a otros. Si tú realmente dices, en realidad, me doy cuenta que para que haya comunicación real, tengo que aprender a escuchar. Urano en Géminis dice, yo te ayudo. Urano en Géminis nos puede dar mayor tolerancia a escuchar cosas que no nos gustan. Porque cuando escuchamos cosas que no nos gustan, podemos empezar a cuestionarnos lo que nosotros pensamos. Urano en Géminis es lo más anti-algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es que te muestran todo el tiempo lo que tú crees y te lo confirman. Urano en Géminis es, ¿por qué no te pones a escuchar cosas que no te gustan? No, porque esa persona está equivocada. A ver, ¿está realmente equivocada la otra persona? No hay nada de lo que dice la otra persona que podría tener un poquito de razón. Y si le das espacio a ese poquito de razón que tiene la otra persona, eso comienza a revolucionar tu mente y empieza a ampliar tu visión. Porque también quiero que entiendan, esto también es muy Urano en Géminis, ¿ya? ¿Qué es Urano en Géminis? Urano en Géminis rompe la dualidad mental. ¿Cuál área mental? Si la otra persona está bien, yo estoy mal. No, no es todo nada, no es bueno o malo. Es darte cuenta que cuando logras agarrar ideas de las otras personas que antes rechazabas y las mezclas con tus ideas, eso no anula tus ideas. Lleva a tus ideas a una nueva comprensión y surge una nueva posibilidad mental. Y eso va a permitir que haya nuevas interacciones sociales y nuevas formas de ver el mundo. Urano experimenta. Vamos a ver que van a surgir un montón de ideas
muchas de las ideas nuestras no van a resultar. Algunas sí, algunas no. Porque Urano es un planeta que experimenta y también vamos a ver, ya me voy a lo planetario mundial, que van a surgir un montón de ideas, nuevas tecnologías, y algunas van a resultar y otras no van a resultar. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con la energía Urano en Géminis? Que tanta energía Urano en Géminis, yo les dije, es un remolino. Esto significa que va a haber mayor propensión. Probablemente la tecnología se va a acelerar aún más. Nuestra mente va a ser bombardeada por más estímulos. Entonces podemos sentir, y también incluso solamente la energía Urano en Géminis puede generar una tendencia a más ansiedad y a más estresar el sistema nervioso. Porque estoy pensando mucho más, porque mi mente está muy rápida, también porque me disperso mucho. La energía de Géminis es dispersión, Urano en Géminis porque me disperso mucho más, me cuesta más concentrarme y enfocarme, o porque tengo demasiados datos. En algunas personas puede hacer que busque mucho más conexión en las redes. Quiero más redes, más redes, más redes. Porque me siento solo, entonces la comunicación tiene que ser a partir virtual, no real. También mucho más ideas y no sé cómo bajarlas a tierra. ¿Cuál es el antídoto? Ya se los dije, pero se lo vuelvo a repetir. La meditación. Parar, respirar. Me estoy adelantando. Ser súper selectivo con mis redes, con lo que consumo, con el tiempo de exposición a los móviles, a los celulares. Conciencia de qué me informo de Urano en Géminis. Voy a tomar conciencia, le voy a meter inteligencia a cómo uso mi mente y la información y la comunicación. También Urano en Géminis puede significar que algunas personas quieren hacer cambios de carrera, cambios rápidos, radicales, de ahí creyendo que si yo cambio esto voy a ser libre. Y que sabemos que en realidad, si tú crees que lo que te atrapa es lo externo y no te das cuenta que tú construiste esa realidad, vas a cambiar lo externo y va a volver a lo mismo. Cambias de pareja y vuelve a lo mismo. Cambias de trabajo y vuelve a lo mismo. O sea, por eso Urano en Géminis se aprovecha mucho más si me pongo a pensar cómo mis creencias mentales y mis pensamientos han creado la realidad. O sea, antes de querer cambiar lo externo es, oye, ¿cómo mi mente creó esto? Cuando la energía te dice, yo te voy a ayudar a soltarlo. O sea, ¿se dan cuenta el regalo? También es importante integrar Sagitario como polaridad Géminis-Sagitario. ¿Qué significa? No nos quedemos solamente en la información. Preguntémonos cuál es el sentido de la vida. Vivamos experiencias en la Tierra. Vivamos experiencias. No todo tiene que ver con información y con lo virtual. Oye, ¿qué te dice Sagitario? ¿Sabes qué? ¿Quieres entender budismo? Ándate a hacer una vipassana. ¿Quieres entender chamanismo? Bueno, anda a hacer un ritual. ¿Quieres saber lo que es la sorpresa? ¿Quieres saber lo que es la sorpresa? Ándate de viaje este fin de semana, sal de tu casa sin tener idea hacia dónde ir. Y déjate sorprender por la vida. La experiencia, más que la información. Vámonos ahora, ¿qué significa esto a nivel mundial? Se van a venir muchos descubrimientos científicos. Yo lo dije, el año pasado hice un estudio de los 50 descubrimientos científicos más importantes desde el 1500. De los 50 descubrimientos científicos más importantes del 1500, 14 ocurrieron con la energía, cuando Urano estaba en Géminis. 14. O sea, el 28% de los descubrimientos ocurrieron con Urano en Géminis. Eso significa que cuando Urano está en Géminis es donde se producen más descubrimientos científicos que revolucionan la mente. Las leyes planetarias de Kepler, las observaciones de Galileo Galilei, el desarrollo del cálculo de Isaac Newton, se descubre Urano, la teoría de la evolución, no sé, la energía nuclear, el ADN. O sea, miren todos estos nuevos conceptos que vinieron a revolucionar el mundo. Porque lo que estoy diciendo no son descubrimientos triviales, son descubrimientos que revolucionaron la forma de entender el mundo. Y eso es lo que vamos a ver, que vamos a descubrir algo que vamos a decir, wow. Imagínense cuando surgió el concepto de la evolución. Rompió completamente el concepto de la creación de los seres por Dios. O sea, hay una teoría que nos permite entender cómo funciona la evolución del ser. ¡Ah! Explota la cabeza. ¿Me siguen? Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, segundo, inteligencia artificial. O sea, Urano en Géminis, con Plutón en Acuario. Prepárense, porque la inteligencia artificial, esto ya
¿Y qué es lo que pasa? Que viene una energía de sorpresa. No tenemos idea de lo que va a pasar. No tenemos idea de lo que va a pasar. Hay que dejarse sorprender. Tecnologías de todo tipo. Tecnología de todo tipo. Los robotitos, nuevas formas, porque Géminis tiene que ver con medio de transporte. Nuevos medios de transporte. ¿Me entienden? O sea, y también, insisto, vamos a ver que van a surgir nuevas formas de entender la realidad. Quizás nos enteramos de cosas, o sea, es que no tengo idea qué va a pasar. O sea, a mí no me sorprendería que hasta dijeran, llegaran los extraterrestres y dijeran, hola humanos, ya no están, ustedes no están solo en la Tierra. No estoy diciendo que va a pasar eso, ya, no estoy diciendo que va a pasar eso. Estoy diciendo que no me sorprendería que pase algo así. O no sé, salga del mar una civilización que diga, oye, somos los Atlantes. Son bromas, pero lo que estoy tratando de decir es que van a pasar cosas que nos van a volar la cabeza, ¿ya? Nueva forma de empezar y entender la realidad. Se abre un espacio para nuevas cosmovisiones, como les comenté antes, ¿ya? También probablemente vamos a ver la aparición de nuevas redes sociales que van a funcionar de manera muy diferente a cómo funcionan las redes sociales. Van a haber nuevas redes sociales. Va a haber una revolución tecnológica con el Internet, el Internet 3.0. También probablemente vamos a ver el surgimiento de la computación cuántica. Que si ustedes se ponen a estudiar lo que es la computación cuántica, es ciencia ficción. Ni hablar de todo el tema que estamos viendo en la Luna. Justo, fíjense, Urano entra en Géminis y ahora está recién comenzando la carrera espacial donde estos locos quieren ir a la Luna, los chinos, los Estados Unidos, y vamos a ver todo ese desarrollo de esa carrera. Vamos a ver el mundo de ciencia ficción, vamos a ver cómo se van a empezar a hacer bases en la Luna, van a empezar a viajar a Marte, todo en este periodo de los próximos 7 años. Urano en Géminis. También van a haber cambios en la educación, se van a venir cambios en la forma de educar y en la forma de enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso con Urano en Géminis. Así que mi gente, prepárense. Prepárense para sorprenderse. Y la mayor sorpresa es sorpréndete de ti misma, de ti mismo. Ábrete a que quizás con lo que te gusta y te identifica. El otro día me llegó un pensamiento que se los quiero compartir. Que fue aterrador y hermoso a la vez. ¿Qué pasa si realmente rompo la identidad y el personaje en parte? Tampoco esto es tan radical como que lo voy a romper completamente. Pero ¿qué pasa si mi sistema de creencias, lo bueno, lo malo, con lo que me identifico, con lo que me gusta, si los relatos mentales pierden un poco de fuerza? Se amplía mi identidad y mi personaje y hay espacio para que lo esencial dentro de mí surja. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nuevas posibilidades que jamás soñé que podían ocurrir ocurran? Y obviamente a nuestro ego se caga de susto. Pero es una sorpresa gigantesca. Explora ahí. Y si te da miedo, métete en el miedo. Chica, chico, tiempo de ser valiente. Lo voy a volver a repetir una vez más. No vas a ser feliz en el futuro cuando pase lo que tú creas que te va a hacer feliz. Lamento ser el mensajero de lo negativo. No vas a ser feliz cuando tengas dinero, no vas a ser feliz cuando tengas pareja, no vas a ser. Porque tu identidad, tu personaje, no se va a sentir satisfecho. Porque toda esa sensación de felicidad se construye en base a creencias. Y esas creencias tienen que ser repetidas una y otra vez. Lo que realmente te va a dar libertad es meterte en el miedo, en el dolor. Es muy impopular lo que estoy diciendo, porque el New Age y la espiritualidad TikTok es, estemos todos bien, seamos positivos, vas a lograr manifestar lo que tú quieres, amigui. No. Integración de la dualidad. Es que la respuesta está viendo mi sombra, viendo mi dolor, aceptándome que no tengo que ser perfecta, que no tengo que ser perfecto. ¿Me entienden?
y mirando lo que más miedo me da de mirar. Y Urano en Géminis nos da esa posibilidad. Urano en Géminis, con Plutón en Acuario, con Neptuno en Aries. Prepárense. Es una revolución maravillosa. Si llegaste hasta el final de este video y este video te inspiró, te invito y te pido por favor que se lo compartas a tu comunidad. Me va a ayudar mucho y va a ayudar que esta información geminiana se expanda, porque tenemos que expandir la red, ¿ya? Y también te quiero avisar que muy pronto se viene el video donde voy a explicar qué significa Urano en Géminis para los 12 signos de Sol, Luna y Ascendente. Para que tú digas, oh, tengo Sol en Piscis, ¿qué significa esto para mí? Te lo voy a explicar. Oh, tengo Luna en Acuario, ¿qué significa esto para mí? Te lo voy a explicar en un video que va a salir muy prontito, ¿ya? Besito grande. Me divertí mucho, espero que te hayas divertido también mucho viendo este video. Y no solamente divertido, sino que te haya entregado información que te haya removido, que es lo más importante. O si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Besito muy grande, que estés muy bien. Chau, chau.